Hermanos, saludos a todos. Estamos aquí en esta tarde maravillosa, trayendo un tema, ¿verdad? Glorificante para la vida de todo aquel que cree en Dios. Y lo que vamos a traer, yo creo que usted, ¿verdad? Se goce, ¿verdad? Lo comparta, ponga preguntas, diga qué ejemplo usted tiene, qué experiencia ha tenido de esta forma, de tal manera que pueda también edificar a todo el mundo que lee todos los comentarios abajo de nosotros. Claro. Cualquier tema también que tengan lo pueden escribir abajo. Y esto va a ser maravilloso. Yo creo que usted, ¿verdad?, se concentre con nosotros, nos preste oído. Y antes de entrar en el asunto que vamos a estar tocando, me gustaría presentar a la gente que está conmigo aquí. Empezando conmigo, yo soy el pastor Javier Guzmán. Dios les bendiga a todos. Le seguimos aquí con... Yo soy José, un saludo otra vez por acá, un placer para mí tenerlos por aquí, viéndolos por acá. Y hoy vamos a conocer lo que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuál es el plan de Él para nuestra vida? Vamos a aprender para qué nosotros fuimos creados. Fuimos creados para algo más allá de lo que nosotros nos levantamos todos los días. ¿Usted sabe para qué fuimos creados? Quédese, no se lo voy a decir todo aquí. Quédese hasta el final. El siguiente aquí. Bueno, por aquí Ricardo, un servidor de esta iglesia. Estamos encantados de hacer este podcast para ustedes. Espero que sea mucho aprendizaje, mucha ayuda para ustedes, porque vamos a tocar temas muy importantes en lo que nosotros como seres humanos vivimos día a día. Esperamos que lo disfruten y que sea de gran ayuda para ustedes. Gracias. Por aquí Diego saludando, un gusto estar aquí con ustedes primeramente. Y nada, saludar a la gente que nos ve y esperemos que esto sea de reflexión y bendición para los que nos ven el día de hoy. Amén. Sí. Usted sabe, el tema es interesante porque esta es una información que vamos a hacer de una manera abierta para poder conversar, ¿verdad que sí? Y es uno de los mensajes que hubo en la iglesia en este domingo, pero quisimos traerlo para traerle, ¿verdad?, un sazón un poquito más, ¿verdad?, normal, menos domingo, pero más entre amigos, más para compartir. Y está basado en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y lo importante de esto es que este es el título que tiene esto que vamos a tener como premisa aquí para discutir. Todo en su tiempo es, podría decir, eternamente hermoso y hermoso. Todo a su tiempo es hermoso. Y tan importante es esto que va a poder contestar una pregunta fundamental. La pregunta que va a contestar es, por eso es que te sientes como estás. Porque Dios lo hizo hermoso. Por eso es que te sientes en momentos como te sientes. ¿Qué tú crees de eso, José? Yo creo que sí. Esta pregunta la tenemos todos. Y a veces la queremos tapar con querer ocuparnos con cualquier cosa. Escucho música, o voy al gimnasio, o hago ejercicio, o salgo y trabajo más. Esas cosas están bien. Pero siempre hay algo que uno dice, pero ¿por qué yo me siento así? Hay algo más, como que sientes que te falta algo más. Así es como la parte importante. ¿Verdad que sí? Que a veces que tú estás trabajando en momento, te levantas por la mañana y tú dices, contra, ¿será que hay algo más que levantarme de las 7 y llegar a las 5 de la tarde a mi casa? Para contar papel después. Para Digo, sentarte, en el buen sentido, pues, pero... para sentarte y contar 1, 2, 3. Ok, perfecto. Claro, aquí podemos ver también a Salomón. Porque posiblemente en ese momento estaba confundido, Sí. haciéndose preguntas. Y bueno, con la sabiduría que él tenía, diría, ¿qué hago yo aquí? Y algo importante es que así tú tengas el mejor trabajo del mundo, tú siempre sientes eso de que, ¿sabes? Quieres algo más y como que nada te sacia. Así que eso es como... Lo interesante de todo esto es que a veces que tú te haces esta pregunta y no sabes, empiezas a buscarlo en diferentes partes, ¿verdad que sí? Y para eso, mira lo que vamos a hacer. A mí me gustaría leer Todo tiene su tiempo primero desde el capítulo 3. ¿Quién tiene ese versículo? Tenemos aquí entre nosotros. Vayamos al capítulo 3 de Eclesiastés para tener esto como base y poder empezar a entrar a la discusión. 3:11, pero no. Ok, No yo lo tengo completo, cualquier cosa. ¿Tú lo puedes conseguir completo? Yo lo tengo completo. Consíguelo completo para que entonces vayamos a ver todas las partes de las cuales Salomón Reina Valera. habla. Sí. Como tú quieras. Pones Reina Valera, puedes ponerlo. Sí, Reina Valera. Aquí. Yo lo tengo también aquí. Si quieren que lo ponemos, tú lo tienes. Avisa. Yo lo tengo. Vamos a leerlo completito. ¿Desde el 1? Sí, desde el 1. Mire, escucha esto bien. Léelo Hasta el bien 11. alto. Acuérdate que tiene el micrófono ahí. ¿Está bien? Vamos. Del 1 al 11. Sí, dale. Y dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar
y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, Ajá. tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, Ujú. tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Sí, yo. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y el 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es interesante que él pone este gran, yo le llamo poema, porque contrasta los momentos en el cual uno debe estar haciendo una cosa y haciendo otra. Tiempos de llorar, ¿verdad? Y tiempos de abstenerse. Y tiempos de reír. Tiempos de recoger piedras y tiempos De Paraná. de desparramar tierra. Y dice que todo Dios lo hizo en su tiempo hermoso. Lo importante de esto es lo siguiente, que cuando él escribe esto, él lo escribe en un tiempo de madurez. Él está en un tiempo donde ya ha tenido mucha experiencia de la vida, ¿verdad? Si usted estudia la historia de Salomón, usted ve que él hizo grandes templos, él construyó el templo después de David. De David le encomendó tú, yo no puedo, Dios no me permite a mí, tú lo vas a Mucha hacer. sangre en sus manos. Está bien, hizo todas las cosas con oro, cosas maravillosas. Está bien, se le experimentó, en este libro él dice que le experimentó muchas cosas, fiestas, placeres, mujeres, todo tipo de placer que se pueda. Y al final de todo lo que le experimenta, se da cuenta que eso no necesariamente le llenaba. Salomón tenía todo lo que nosotros nos gustaría tener Todo lo que buscamos ahorita. y todo lo que el hombre moderno Sí, busca ahora. busca para terminar al final dándonos la conclusión de que todas esas cosas no nos van a llenar. Y lo más bonito de esto es ese versículo 11. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y después que dice, y puso en el corazón de los hombres, ¿qué? Eternidad. Eternidad. Y ahí es donde está. El mensaje central de Salomón, para que la gente entienda, grita en torno a la profunda insatisfacción. Una insatisfacción existencial que experimentan tanto los creyentes como los no creyentes. Me parece, me parece interesante cómo nosotros buscamos lo que no sabemos si lo vamos a alcanzar o no. Pero en realidad Salomón nos está diciendo que lo que verdaderamente nos llena es lo que sí tenemos concreto, que es a Cristo Jesús. Tenemos evidencia de que resucitó, Ajá. tenemos evidencia de que nos ama. Entonces, eso es lo que menos buscamos o sea, eso es lo que menos le ponemos fuerza, le ponemos más fuerza a lo incierto. Y yo creo Sí. que ahí es donde viene esa pregunta. Y decimos, pero ¿qué más? ¿Qué hay más? Y el momento donde Jesucristo dice, no hagas tesoros, ¿dónde? En la tierra, ¿Por qué? donde el ladrón y la polilla los corroban. Sin embargo, haz tesoros, ¿dónde? En los cielos, En el cielo. Donde nada de esas cosas sale. Es eterno. Entonces, es importante entender esta premisa, además de que yo he escuchado propuestas de diferentes expertos acerca del análisis de este libro de Eclesiastes. Es que este es el grito de una persona que ha perdido dirección. Este es el grito de una persona que dice, he visto todas las cosas que se hacen debajo del sol y he descubierto que todo es vano. Esa es la experiencia de una persona que viene todos los días tratando de levantarse y mirándose en el espejo y buscando ¿qué? Propósito. Propósito. Y Javier, corrígeme si estoy en lo erróneo, pero esa palabra obviamente es vanidad de vanidades, que él la menciona. Y en el original creo que se me olvidó, pero lo que asemeja es como que fuese humo. Ujú. Sí. Vanidad es humo, Sí. algo que tú lo ves ahorita, pero de repente ¡pum! Se te fue. Desaparece. Efímero. Desaparece. Sí, porque en realidad son cosas que son egocéntricas, cosas que tú quieres, pero en realidad no tienen ningún peso eterno. Sí. ¿Está bien? No tienen ningún peso eterno. Y por eso es que en este libro tú puedes ver esa paradoja, porque en momentos él dice, Dios es tal cosa, pero yo hice todo esto, y traté de buscar la satisfacción en todas estas cosas, pero descubrí que Dios es tal cosa.
hice esto, aquello, lo otro, pero descubrí que Dios es tal cosa. ¿Qué mejor disfrutar? En un momento dice, ¿para qué trabajar toda la vida? Para que tu hijo agarre lo que tú trabajaste y Lo lo desperdicie. despilfarres. Imagínate. Bueno, yo creo que eso es lo que todo el mundo busca hoy en día. O sea, en este mundo todos queremos riqueza, queremos negocio y nos vamos a dar cuenta en un momento de que Pero- no nos va a llenar nada. Pero yo que lo, exacto, porque siempre te ese deseo y ahí, es que eso es lo que yo pienso, o sea, uno puede decir muchas cosas en este mundo, pero uno siempre llega a la conclusión de que nada de esas cosas te va a dar como un propósito más profundo, como que no le da ese propósito de por qué tú estás aquí, para qué viniste a la tierra, porque nada haces tú con adquirir carros, casas, si al final el día que te mueras tú no Claro. te la vas a llevar para No te la ningún vas a lado. llevar. Entonces es un hecho entonces que todo lo que no tiene peso eterno te va a defraudar y te va a llevar a hacerte la pregunta. Exactamente. Exactamente. Mira, el dinero te puede dar comodidad. Bueno, Claro, Claro, Sí. sí. te puede dar deseos en este mundo que una persona que no lo tiene no lo puede tener. Pero tranquilidad y paz con Dios y una paz que sobrepasa todo entendimiento, no. Ahí no. Porque el momento en que tú lo alcances, y vamos a poner como premisa, que eso no significa que uno no esto es importante. trabaje para alcanzar las cosas como hombre del Señor, para ser proveedor, para hacer todas las cosas, para ayudar a la familia, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Eso no, hay que, cuando medimos esto, no puede ser este blanco o negro, tiene que ser gris. Gris. En este tema, Chris. En este tema es gris. ¿Por qué es gris? Porque si yo digo, no todas las riquezas son malas, no, las riquezas no son malas, es el amor a las riquezas, ese es el riqueza. problema. Y poner tu confianza en él. ¿Está Claro, bien? no es que te vas a quedar sentado en tu casa sin No. hacer nada, sin buscar. El gris se puede decir propósito en tu vida. que es el equilibrio entre saber que tienes que trabajar, pero entender que ese trabajo no es como la verdadera razón que por la que tú estás aquí, se podría decir que sí. Exactamente. Claro, es lo que no Tú lo te has va a definido llenar. correctamente. Ok. La verdadera razón por la que tú estás aquí va mucho más trascendente. Y tu propia existencia te da la evidencia para eso. Y que eso no va a definir tu valor. Que yo busque eso y persiga eso, obviamente para dejarle comodidades a mi familia, ayudar también a los que están a mi alrededor, o Ok. muchachos que no tuvieron la oportunidad que yo tampoco tuve y los puedo ayudar, Ujú. pero yo sé que Ujú. mi valor intrínseco no depende de eso. Exacto. Y yo creo que si, Yes. si yo digo mi valor no depende de eso, hay hasta más oportunidad que yo lo alcance. Pues Bueno, claro que sí. Probablemente. Claro que sí, porque cuando uno pone mucho amor en ciertas cosas, uno tiene la tendencia a obsesionarse por unas cosas. Entonces, Puedes terminar deja lo más en, importante. en idolatría, puedes terminar. Sí. claro. Acuérdate que adorar algo básicamente es cualificarlo, como se diría en inglés, todo lo que tú cualificas ultimately worthy se convierte en tu Dios. Y eso es lo que tú vas a ver. Todo lo que tú, ¿cómo se diría en español? Todo lo que tú categorizarías algo que es honrosamente supremo, Se vuelve tu Dios. se vuelve tu Dios. Exactamente. Y por eso es que la Biblia dice, deleítate en Jehová primero. Sí. Y él considera las peticiones de tu corazón. Tengo ¿Está una bien? pregunta, Javier. ¿De dónde proviene la sabiduría que tuvo Salomón? De acuerdo a la palabra del Señor, dice la historia que Dios se le aparece a Salomón y le pregunta a Salomón, escoge lo que tú quieras. Ok. Y Salomón le dijo, entre todas las cosas que hay, lo que yo pido es sabiduría. Sabiduría. Y Dios le dijo, por cuanto no me pediste otras cosas, me pediste sabiduría, esto te va a pasar. Y ahí Salomón comenzó a tener una expansión de sabiduría. Pero esa sabiduría, dentro de un hombre que es ontológicamente caído, empezó en momentos a distorsionar su pensamiento. Ok. Y estos son diferentes posturas que yo he leído en diferentes lugares. Ellos dicen que cuando Salomón tiene esa sabiduría, él pudo pensar de que, ok, mira, ¿sabes qué? Yo puedo intentar esto. Vamos, por ejemplo, yo puedo hacerme alcohólico. Y como yo soy tan sabio, yo puedo sacarme a mí mismo del alcoholismo. Y ahí uno de los propios que le escribe, ¿cuál es? No seas sabio en tu propia opinión, porque es que lo dice. Porque lo hizo. Por eso. Que lo dice. Porque hubo momentos donde su sabiduría pudo haberlo enaltecido. La utilizó para otra cosa. Lo primero que Dios le dijo, no te cases con una egipcia. Y lo primero que hizo fue Casarse con una egipcia. casarse con una egipcia. Y uno de los problemas que tuvo Salomón es que su corazón se le inclinó a otros dioses por causa de las muchas mujeres que tuvo. Pero al principio para ustedes como jóvenes es siempre escoger aquella mujer
que está sometida al Señor primero para que no incline tu corazón a otras cosas. Sí, porque el corazón es reducido a un bocado de pan, como lo Sí. dice. Y es importante. Mire qué interesante que Eclesiastés 3, capítulo 3:11, se explica que este vacío no es un error de diseño. Estamos hablando de que Salomón parecía que tenía un vacío y empezó a tratarlo todo. Y después, en el tiempo de su madurez, después de la experiencia que tuvo en el pasado, comienza a escribir y a dar sus conclusiones de todas las cosas que trató. Claro. Y dijo, ¿tú sabes qué? Todo lo hizo Dios hermoso. Y puso eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y qué dice después? Y ellos no, sin ellos, si los hombres podrán alcanzar, ¿qué? Entenderlo. Entenderlo. Y eso es importante porque entonces lo que está diciendo ahí es que el hombre está hardwired, está conectado a algo mucho más allá que algo material. Nadie, por más ateo que sea, Renégalo. no se levantó un día por la mañana y dijo, ¿para qué rayo yo existo? Todos lo hacemos. Y cuando tú haces esa pregunta, ya tú te estás saliendo del formato normal de la evolución. Ya tú estás diciendo, hay algo más allá de lo que yo estoy haciendo. Y si yo estoy diciendo que yo hay una experiencia que como que no como que yo sé que hay algo existencial, hay algo más allá de lo que yo estoy haciendo, ¿de dónde tú lo estás sacando? No lo ¿De Dios? aprendiste de la cultura. ¿No lo aprendiste de Dios. la cultura? ¿De dónde? En esa eternidad que te puso Dios en el corazón. De esa eternidad que puse en el corazón, que vamos a tocar las palabras ya mismo para que nuestro público pueda entender. Eso significa que este vacío que los seres humanos encontramos, que lo queremos llenar por muchas cosas, no es un error de diseño de Dios. Y por si acaso se nos mete un ateísto por ahí, Dios le bendiga. Escúcheme, mire, no es un error de diseño. Dios lo hizo a propósito. Tampoco es una crisis que deba resolverse con bienes materiales. No es una crisis que hoy, yo me siento empty hoy. ¿Tú sabes qué? Voy a ir para el trabajo, voy a hacer millones, me voy para casa y eso es lo que me va a hacer sentir bien. No, yo he visitado millonarios y he tenido la oportunidad de estar con ellos entristecidos, llorando en mi hombro, como una persona cualquiera. Normal. La única diferencia es que tiene Rolls Royce y tú no. Nosotros blancos. Que tú lo Mana, puedes ver con los artistas, toda esa gente, atletas que tienen de todo y terminan en qué, depresión, Sí. drogas, alterando. Hasta la evidencia. Ah, exacto, esa es la evidencia. Pues usted sabe que yo estaba leyendo un artículo que decía que las personas que sufren mucho de depresión y de ansiedad son los atletas. Sí, ¿Usted lo sabe puedo eso? corroborar. Y aquí tenemos muchos atletas porque tenemos un individuo que practica MMA, ese hombre que está ahí. Entonces, pelotero. Yo fui pelotero profesional y el hombre jugó pelota a nivel colegial, tremendo pitcher, está bien. Y para las muchachas son solteros. ¿Está bien? Entonces, hombre de Dios. Pero mire qué interesante que el artículo que decía era que el motivo por el cual tú haces las cosas es importante. Y decía que un atleta, cuando tú te vas a hablar con él profundamente, te das cuenta que la razón por la cual ellos hacen las cosas, en 90% de ellos, y el artículo puede estar erróneo, porque yo soy atleta y esto es cierto, Ajá. y yo fui atleta, y todos ustedes me lo van a corroborar ahora, es para probarle a alguien que dijo que tú no podías, que tú puedes. ¿Verdad? Pero Sí. también a uno mismo, ¿sabes? No, claro, A uno también a mismo, ti pero mismo. inconscientemente uno lo hace Pero también para jalar a la gente. inconscientemente, Claro si que alguien sí. algún día te diga, tú nunca vas a ir a la UFC, Tú sabes. No, entreno más duro para callarle la Claro. boca. exacto, entonces ese es el problema. Cuando el atleta se enfoca en alcanzar un nivel más alto con el motivo de hacer a las otras personas que callen la boca, entonces cuando tú llegas a la meta, tú quieres el reconocimiento de las personas que dijeron y si no te lo dan, hasta ahí llegaste. Depresión. Y yo tengo una pregunta, eso Porque ya llegaste a la cúspide de lo más grande que podías llegar. pero eso no puede ser como la parte de declive, porque yo he visto varias entrevistas de atletas o famosos que llegan a cierto punto, el punto que quisieron llegar, y ahí ya no encuentran más nada. ¿Sí? Ahí tienen que buscar otro propósito que hacer con su vida. Eso es lo que te digo. Porque al llegar dijeron, bueno, aquí mi papá, por ejemplo, que siempre me decía que yo no iba a llegar a ningún lado, un ejemplo, como algún caso que podemos tener entre atletas, llega y el papá se murió y no se lo pudo probar. O el papá simplemente cuando llegó le dijo, ¿y?
Y entonces en ese momento comienzan unos procesos difíciles en el corazón. Por eso es que cuando uno hace las cosas con maleta, tiene que estar bien claro en la razón por la que uno hace las cosas. Y yo siempre digo que la Biblia no fue escrita siendo yo el primer personaje. Jesucristo es el personaje. Primero. Y cada cosa que llega en mi vida, sea atleta, sea negocio, lo que yo sea, tiene que estar bajo el escrutinio, bajo la umbrella, la sombrilla de Cristo. Lo hacemos para Cristo. Los bienes que recibimos, las cosas que recibimos para Cristo. Porque si no, se haría vanaglorioso. Y las riquezas que tenemos nos hacen perder. Sí. Entonces vemos que esto vacío, esta crisis no se resuelve teniendo más. Y esta es una ecuación que siempre va a dar así. Por lo menos tenemos como ejemplo a Salomón. Salomón llegó a la conclusión de todo esto porque él buscó todos estos placeres. O sea, él buscó todas las cosas que no tenían peso eterno. ¿Y cuál fue el resultado? Depresión. Hasta me imagino que le dieron ganas de dejar de seguir viviendo. Suicidarse. Entonces podemos ver a Salomón, si queremos llegar a donde él llegó, en el sentido malo, pues hacer todo lo malo que él hizo. Exacto. Pero si queremos ser diferentes, hacer lo que él hizo a lo último del capítulo. Exacto. Pero eso no va a fallar. Esa consecuencia va a venir, sea bueno Sí. o malo. Exactamente. O sea, no está. Está probado. Esto es lo que yo llamo, cortocircuito divino. Dentro de nosotros, esto podría ser un oxímoron, ¿verdad? Una paradoja. Un cortocircuito divino. Este cortocircuito es maravilloso. ¿Está bien? Es totalmente diferente. Porque Dios implantó la eternidad en el corazón humano. ¿Ellos la crean o no? Haciendo que nada en el plano temporal pueda saciar el alma completa. Al implantar este chip de eternidad en el corazón de nosotros, ya no hay nada en este plano material que te sacie de una manera completamente al nivel más alto. Puedes cumplir algunas áreas de la vida. O sea, puedes sentarte a comer langosta y caviar algún día, por decir, for the lack of a better term, ¿verdad que sí? Sí. Puedes, pero te vas a sentar solo. Te vas a sentir en momentos vacíos comiéndote una langosta. Cristo es el que va a hacer que tanto tu langosta como tu arroz con salsa de tomate Sepan riquísimos. sepan Sepa rico. bueno. Pero sabes, Javi, ahí yo veo su amor, porque yo creo que lo mejor que le puede pasar a un hombre es conocer a Dios, ¿entiendes? Entonces, ya cuando tienes a Dios en tu vida, no hay circunstancias o cosas que pueda pasar que te puedan alejar de ese amor, ¿me entiendes? Porque Sí. ya con su sacrificio, con todo lo que ha hecho, con todo lo que te han transformado tu corazón, es como suficiente para vivir la vida con otra perspectiva. Exactamente. Y es bonito porque Dios sabe lo que verdaderamente a ti te va a gustar mucho antes de que tú lo sepas. Él implantó esa eternidad. Nosotros nacemos, crecemos, nos descarriamos, pero ya Él te tuvo misericordia y Él puso eso ahí. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo mejor que nosotros podemos tener es Él. Sí. Al principio no lo sabemos, pero Él sí lo sabía. Por eso nos da la oportunidad de poner lo eterno. Sí. De que ese cortocircuito está ahí. Se anticipa. Está ahí. ¿Tú sabes para qué? Te lo voy a explicar un poquito mejor. Para rendir el control. Para que nosotros rindamos el control. Eso no le va a gustar a mucha gente. Ese cortocircuito está ahí, pero cuando tú comienzas a trabajar todos los días, y al trabajo todos los días, te das cuenta que no te lleno. Tú dices, ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Te vas y te buscas una muchacha. Y dice, no, tampoco. Trabajas, te compras un carro, te compras una motocicleta, te compras un carro y vas por allá, vas por aquí, haces por allá, te compras una casa y estás dentro de la casa. Hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hasta que un momento dice, ¿qué me pasa? Si en realidad lo he tenido todo y me siento como si no tuviera nada. Yo tuve un jugador de Grandes Ligas una vez en mi casa que me confesó eso. Yo creo que yo le he contado esta historia a ustedes. Sí. Él dijo al frente de mí, yo tengo 25 millones en mi cuenta bancaria right now, ahora, ahí, reservado. Y me siento como la persona más pobre del mundo. Eso te garantiza, nos está garantizando, nos está diciendo la verdad de lo que Salomón nos está diciendo, ese cortocircuito que no se llena con nada. Sin embargo, estuvo hablando conmigo por un tiempo y aceptó a Cristo como su Salvador. Tuvo un encuentro con Dios después de ahí.
Y qué interesante, posiblemente todo lo que tenía se puso más hermoso, porque antes lo tenía por vanagloria, después lo tuvo con propósito eterno. Entonces, esa fue mi esperanza con él, ¿verdad? Y pasó a morar con el Señor unos años atrás. Entonces, la razón por la cual este cortocircuito está es para que nosotros rendir ese control y sincronizar nuestra vida con los tiempos soberanos de Dios macro. Pues vamos a hablar un poquito de esto. Sí, Dale. ¿Qué es un tiempo macro para ustedes? para mí es como o sea, como completo, como la totalidad de lo que se busca, ¿me entiendes? No sé si me explico bien. Es como la totalidad de todo cuando ya está terminado, ¿sabes? Como que toda piecita que va ahí. Tiempo macro, o sea, yo lo puedo decir así, es como cuando tú puedes ver desde el inicio hasta el fin, como Dios lo ve. Exacto. En macro, o sea, ve todo el panorama de nuestra vida, del En su universo, totalidad. todo, en Sí. la totalidad, exacto. Sí. Para mí el macro, obviamente sigue siendo lo mismo, pues, pero cada quien lo aplica a su vida, pues. Pero Ajá. sigue siendo la misma interpretación. Pero yo lo veo como el deseo completo de Dios para nuestra vida. Ujú. Sí, Sí. El sí, deseo. sí. Yo quiero que Sí. José, que Javier o que el que nos esté viendo llegue a este sitio. Ya lo está Claro. viendo. Imagínate, como dices tú, es el tiempo completo desde el principio hasta el final. Dios tiene un plan maestro desde el principio hasta el final que se va a cumplir independientemente de nosotros. Nosotros Espectacular. podemos caer en el plan maestro de salvación o nosotros podemos caer en el plan maestro de retirar todo aquello que ha destruido al mundo. ¿Está bien? Y la palabra correcta es perdición. Unos se salvan Otros no. y otros no. Dios quiere que se salve todo el mundo. Sí. Sí. Claro que sí, su Claro. deseo es que todo el mundo se salve, pero no todo el mundo se salva porque hay gente que no quiere a Dios, punto y aparte. Entonces hay, básicamente, perdón, hay unos tiempos soberanos macro. Y dentro de ese tiempo macro, yo estoy caminando. Y yo tengo momentos circunstanciales en medio de todo ese tiempo macro. Es así, yo estoy caminando aquí. Y me caigo. Y me levanto. Y me pasa esto. Y me pasa lo otro. Y en esos momentos miramos para el lado y decimos, mi vida está yendo mal. Yo creo que una de las mejores maneras de que un hombre pueda salir de la depresión y de la ansiedad es dar un paso atrás y ver el plan de Dios macro para identificar que el final suyo, independientemente de las circunstancias que está viviendo en ese momento, no es lo que le va a pasar toda la vida. Ahí está el punto. Porque lo leímos. Hay tiempo para, Para llorar. hay tiempo para, Reír. hay tiempo para. Abrazar. Y dentro de ese plano circunstancial, existencial mío, independiente, tú tienes el tuyo, tú tienes el tuyo, tú tienes el tuyo. ¿Está bien? Hay un plan maestro que nos une a los cuatro. Y hay un plan maestro que agarra tus buenas decisiones y tus malas decisiones y las torna para bien. ¿Qué versículo podemos ver eso? Oh, ya lo tengo. Todo lo que aman a Dios, todas las cosas les resultan para bien. No sé dónde lo encontramos, pero Sí. Romanos 8, 28. Romanos, Romanos- ¿cómo dice exactamente? Sí. Romanos 8:28. Búscalo. Ahí lo Léeselo Yo bien. lo tengo aquí. Los que aman a Dios, todas las cosas Ahí lo le tiene. ayudan para bien. Le ayudan para Los que bien. aman a Dios, todas las cosas le ayudan para Pero hay bien. una cláusula ahí. Sí. De los que aman. A A Dios. los que aman a Dios. A los que aman a A los Dios. que Y aman a Dios. amar a Dios también significa, en esto que estamos hablando, humillarme de mí. Claro. Porque aunque me duela la situación que yo estoy pasando y yo esté inconforme porque no estoy alcanzando lo que quiero o no estás con lo que quieres estar, tú tienes que echar un paso hacia atrás y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tu plan está por encima del mío y aunque esto me duele, yo sé que va a obrar para bien en tu plan, aunque me duela, Sí. tienes que humillarte. Eso- Al fin y al cabo, si te pones a pensar, el plan de Dios siempre nos va a venir bien. Bien, Sí. Bien. En la Biblia dice, mis pensamientos para con vosotros son buenos por cierto. todo el tiempo. También cuando dice a los que aman a Dios, yo lo entiendo más cuando tú te sometes a Él, ¿sabes? Cuando entiendes su plan, su amor y te entregas completamente y que se haga su voluntad en tu vida, ¿sabes? Que eso Sí. ya cuando Él hace tu voluntad en tu vida puede pasar cualquier cosa y sabes
y tengan la certeza de que como quiera va a resultar bien para él, ¿entiendes? ¿A usted le ha pasado que usted ha tomado una decisión que cree que le va a salir bien y le sale mal? Claro, un Siempre. montón. Y Dios me ha dejado que la tome. Y Dios te Ajá. deja que la Pero lo que pasa es que uno, en esas situaciones uno lo ve micro, lo ve en el momento. Y como estamos viviendo en un tiempo donde queremos todo para allá, para el siguiente día, Ajá. deberíamos verlo más bien como Dios, macro, y verlo a futuro y decir, si estoy confundido ahora mismo, está bien, porque esto es lo que me va a formar a mí y me va a dar como un propósito para lo que tiene Dios más adelante en mi vida. Y yo tengo una pregunta, ¿está bien ver las cosas en ciertos momentos de forma micro? Sí, claro. Sí. Va a haber momentos en la vida donde tú ves las cosas micro y vas a tener solución a algunas cosas y a otras cosas no. Okay. Y cuando no tengas la solución, tienes que dar pasos para atrás y ver el macro. ¿Está bien? Jesucristo fue a la cruz. Si hubiera visto el micro, ¿qué hubiera hecho? No se monta. Se baja, Se se monta. baja. Bueno, No se él pone no, la porque cruz. él no. Bueno, no, pero otro. No, bueno. pero no. Si hubiera visto el micro, Es que él veía el macro, esa es la diferencia. claro. Y Moisés. Pero es que él veía el micro, pero él no actuó conforme al micro. Moisés Exacto. posiblemente sí se Tú quitaría. puedes ver el No, micro, puedes ver no, los pero dos. ¿qué nos dice la Biblia en Hebreos acerca de Moisés? Moisés en Hebreos nos dice, en los hombres de la fe, nos dice esta manera, Moisés decidió irse a sufrir y pasar los padecimientos de su pueblo, que quedarse con las riquezas de Egipto, porque tenía su mirada en el galardón que recibiría después. Entonces, ahí donde está la cosa. ¿Dónde tenía la mirada Moisés? En el galardón, En el en el galardón macro. eterno. En el macro. Macro. En el macro. Entonces, si yo me enfoco en el micro, yo digo, pues me quedo mejor acá con los egipcios porque acá tengo dinero, tengo esto, tengo lo que me da la gana, tengo posición, tengo esto, ¿va a sufrir para allá abajo? No, no, él sabía que si se iba con el pueblo, aunque pasaría por sufrimientos, y mucho que pasó Moisés, ¿verdad que sí? Claro que sí. Por causa de este pueblo rebelde, ¿verdad que sí? Mucho que pasó. Él vio que más allá, entonces obviamente vemos que Moisés es una sombra, es un foreshadow de Cristo. Lo mismo. ¿Está bien? Entonces ahí donde está. Enfocarse en el macro, en los momentos, en el micro, vamos a estar trabajando para el momento en el que hay dos pasos para atrás y mirar todo el panorama completo. ¿Verdad? Porque si nosotros vemos la Biblia de una manera panorámica, vemos que en Génesis había un paraíso. ¿Y qué pasó con el paraíso? Se corrompió por el pecado. Dios Se maldijo la perdió. tierra. ¿Verdad que sí? Sí. Y cuando leemos Apocalipsis, ¿qué leemos? Está Que Dios va a hacer reconstruido. un Que reino Dios que- viene a recobrarlo para atrás. Hay una victoria final. Sí. Y la victoria ya ha sido profetizada Desde el principio. desde el principio, desde antemano. Eso significa que usted es vencedor o usted es más que vencedor. Más que vencedor. vencedor. Nosotros somos más que vencedores, de ahí donde viene. Eso es como, esto yo lo aprendí del cuñado mío. El cuñado mío dice, yo grabo los juegos de Tampa Bay y cuando yo sé que ellos ganaron lo veo y cuando yo sé que ellos perdieron no lo veo. Entonces, cuando yo voy a ver el juego que ellos ganaron, yo me siento y yo puedo estar 7-0 Tampa Bay en la última entrada, pero como yo sé que ganaron, yo no me pongo nervioso porque yo sé que ganaron. Nick Sire tampoco. Yo me entendiendo, yo estoy mirando el juego, o sea, yo vi en el periódico que ganaron. Está 7-0 en la novena. Me van a entender, y de repente sigue viendo el juego y termina ganando 8-7 en la última entrada. Eso es el saber que tú eres más que vencedor. Cualquier vicisitud que veas en el primer inning, segundo inning, tercer inning, las 7 entradas que le hicieron en el cuarto inning, las bases por bola y los errores que hicieron durante ese tiempo, it doesn't matter, porque al final hay una Victoria. victoria. Segura. Se puede decir ahí que ahí entra la paciencia, porque yo puedo dar el ejemplo de Abraham, que Dios le hizo la promesa de su hijo Isaac y cuánto tiempo tuvo que esperar. Un montón, Entonces, ¿sabes? Un La montón. paciencia entra ahí. un montón, claro. En La ese paciencia momento, es que pues, eso es un don del Espíritu, que lo podemos hablar otro día, pero en Efesios, ¿está bien? Es un don del Espíritu. El control propio, la paciencia, son cosas que Dios nos da. Nosotros podemos aplicarla de vez en cuando de una manera inconsistente, pero cuando el Espíritu Santo viene tenemos extra batería, ¿verdad? Por la persona del Espíritu que vive en nosotros. Mira qué interesante. Vamos a seguir aquí para que usted vea esto. Nosotros vamos a desglosar ahora este mensaje. Vamos a desglosar todas estas palabras de una manera exegética. ¿Está bien?
exegética. Y en el capítulo 3, versículo 11, vemos la primera palabra que nosotros vamos a descubrir. Esta palabra que utilizó Salomón para escribir es Jafet, que lo que habla es que de lo hermoso, todo lo hizo hermoso. Esta palabra no se refiere a belleza estética superficial. ¿Sabes? ¿Qué es hermoso? Ah, que mira el árbol, qué lindo. Que mira el carro, qué lindo. No se trata de eso, sino se trata de un orden. El orden que Dios lo puso, de la manera en que lo puso, aunque en momentos nosotros estemos caminando por valles de sombra y de muerte, es hermoso. ¿Por qué es hermoso? Porque está orando para el macro. Está hablando para el macro. que Y ya en lo fue. micro, También. También. aunque ande, No temeremos. ¿Por porque- qué? Porque ya fue diseñado. Porque te está formando, te está dando, te va a dar tu identidad. En ese Porque momento todo lo te que da tu pase ya identidad. encaja perfectamente en su plan que ya fue hecho. Eso tiene y que el cambiar la versículo vida. que dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás Tú estás conmigo. Conmigo. Porque tú estarás conmigo. Mira, para que Dios sea Dios, Dios tiene que ser el ser más potente del mundo y del universo, en cualquier universo posible. Si no, no es Dios. Entonces, eso significa que si tú te amas a ti mismo, tú vas a tomar las mejores decisiones para tu vida. Y si tú tomas las mejores decisiones para tu vida, si Dios es el ser más exponencial y más supremo del universo en todos los universos posibles, eso es filosofía. ¿Está bien? Significa que ¿qué es lo primero que tú tienes que tener? Adiós. Escogerlo a él. No es el jean, ¿sabes? O tu esposa. No son los hijos ni la esposa, ni chavo en el banco. Que sepa. Si tú te amas a ti mismo, tú vas a escoger lo mejor. Y si tú escoges lo mejor, tú tienes que escoger a Dios, que es lo mejor. Entonces, eso es interesante porque entonces esta hermosura no tiene que ver con nada estético, tiene que ver con un orden, tiene que ver con armonía, tiene que ver y precisión matemática. Toda esta armonía que le pasa a los hombres en esta hermosura, en medio de problemas, en medio de riqueza, en medio de problemas, pobreza, todo esto es matemáticamente, eso significa que a Dios no se le escapa un segundo de la historia, sin que ninguna de esas cosas trabajen para el bien. propósito supremo de su poder. Y cualquiera podrá decir, bueno, el mundo ha pasado tantas cosas malas, eso va a trabajar para él. Sí, señor, va a trabajar para él. Eso no le gusta a mucha gente cuando nosotros lo ponemos así. Pero si Dios es real y creó este universo de una explosión, si Dios es real, está fuera del tiempo, si Dios está fuera de la materia, si Dios está fuera del espacio, tiene el ser supremo más brutal y todo entonces Él lo maneja de acuerdo a su soberanía. Y por esa razón, incluso hasta las cosas que malan en momentos, siempre van a terminar trabajando para bien, especialmente para aquellos que aman a Dios. Y fueron escogidos para él. Usted está viendo eso. Entonces, ¿Puedo decir algo? dilo. En esa parte que tú dices ahí, yo creo que también uno puede decir que el sufrimiento y el dolor es necesario, pues. O sea, no se puede excluir de la ecuación, porque si es por eso, Jesús se fuera bajado a la cruz, Sí, claro que sí. porque había que sufrir por nosotros. Claro que sí. Estar en este mundo material, donde está alto, ancho y largo, el sufrimiento es algo que nace en el paquete. No, y yo siento que también el sufrimiento es una herramienta que Dios utiliza primero para que te acerques a Él, Sí, te forma tu carácter. Claro. sí. O sea, como quiera el sufrimiento, por más malo que las personas nos puedan ver o que uno mismo lo pudo ver en cierto momento de su vida, como quiera el resultado final es magnífico, es bueno, siempre Sí. obra para bien. Y eso cuando lo definimos de esa manera. Pero ¿cuántos de ustedes por el sufrimiento o por el temor a muchas cosas han dejado de hacer cosas que le iban a hacer daño? ¿Cómo? Repite la Que me pregunta. viene a otra dar vez. Vamos a suponer que tú estás en un techo de una casa, de un edificio de 10 pisos. Ajá. Y cuando miras así para abajo, uy, esto está alto. El temor, ¿verdad? El temor que te hace. Que te alejes. Te hace alejarte de hacer algo malo. Vamos a ponerte otro ejemplo. Oh, ya te Vamos a ver si tú entiendo. estás poniendo un tornillo en la pared. Si tú no sintieras dolor y el tornillo se estanca y tú lo estás poniendo con los dedos, ¿qué pasaría?
No, te, pues, te te vas a dañas el dedo, romper. te dañas el dedo. Te vas a romper el te dedo. rompes el dedo. Y el dolor y el sufrimiento que causa ese momento, darle vuelta, ¿qué hace? Te alerta. Te alerta que tú busques mejor otra manera de hacerlo. Interesante. Ustedes saben lo interesante de lo que es un leproso, ¿verdad? Un leproso. No siente nada. Pierde el sentido del dolor. En la enfermedad de la leprosía, estas personas que padecen esto no sienten dolor. Ellos pueden caminar grandes cantidades descalzos, se le caían los cantos de los pies, pero como no sienten el dolor, siguen por ahí para abajo caminando. Se arrascaba aquí, seguía, como no lo siente, sigue, sigue, sigue y se lleva todo el canto. Entonces usted sabe que el dolor es algo que nos salva, nos ayuda. ¿Ven? El sufrimiento no solamente nos salva de cometer estupideces en momentos, el dolor también nos hace activar ese chip interno que Dios puso, que es esa eternidad entre nosotros, para comenzar a mirar algo más de lo que tenemos por delante. ¿Está bien? Y es interesante porque muchas veces tratamos de huir al dolor. Vamos a hacer algo y decimos, no, no lo voy a hacer porque me da miedo a caerme o me da miedo a sufrir. Pero entonces ahora Dios cambia todo y te dice, mira, ese sufrimiento va a ser bueno para ti. Entonces ahora no hay nada que perder. Es como que estuviésemos jugando cualquier videojuego con vidas infinitas. Ajá. Obviamente se entiende el dolor de Claro. muchas personas, no es fácil, a veces trauma, pero, pero es que Dios te está diciendo que hasta lo más que tú temes va a obrar para bien. Sí. ¿Qué nos dice eso a nuestras vidas? Sí. O sea, nos da tranquilidad, porque no hay miedo a fallar. ¿Por qué vamos a tener miedo a fallar? Exacto. Eso lo podemos decir, otra perspectiva de poder ver esto. Sí. Otra Somos perspectiva. más vencedores en él. Esa es la idea. Ver lo macro. Y siempre es ver lo macro. Y mira qué interesante que entonces, dentro de todo este sufrimiento, la pérdida y la enfermedad, todo esto que viene, todo esto, encaja perfectamente dentro del diseño de Dios, como tú acabas de decir, y soberano de Dios. No existe caos aleatorio para un cristiano. Escúchenme. No existe un caos Random. random. Si el diablo, imagínense que yo se me acaba el tiempo de vivir aquí y yo salgo por ahí, algo me pasa y me llega a mi casa. ¿Ustedes pueden concebir la idea de que el diablo peleó con Dios y le ganó para quitarme la vida? No. Imposible. No. Imposible. Es imposible. El que esté en las manos de Dios, cuando se le acaba el tiempo, Dios se lo lleva y punto. Y por eso es que cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, cuando lleguen estos momentos y estos sinsabores, tú das 2 pasos para atrás y tú dices, Señor, esto es difícil, esto está brutal, yo no sé cómo manejarlo, pero yo sé que tú estás en control. Voy a dar 2 pasos para atrás y si este es el último día de mi vida, este es el último de mi vida. Pero yo estoy en tus manos. Y tiene que como quiera ser difícil, ¿verdad? Claro Sí. que es Porque difícil. hay un misterio detrás de todo esto, pero también hay una fe que viene por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue una resurrección después, y nos dijo que si Él resucitaba, nosotros también resucitaríamos con Él. Está viendo ahora todo lo que significa esta palabra. Todo lo que Dios hizo, Yahvé, fue hecho hermoso. Sistemáticamente. No importa que usted puede estar en el valle de sombra y de muerte, ese valle es perfecto para hacer que el hombre de Dios y la mujer de Dios hagan las cosas por el cual fueron llamados a la presencia del Señor. ¿Está bien? Y para que aprendan de qué Dios. Imagínate la historia de Job. Al final de la historia de Job podemos ver un Job como Restituido completamente. restituido gozo. completamente. Dios le entregó todo y el doble o Y el triple. doble. Entonces, ahí es donde está la cosa. Otra palabra interesante que me gustaría tocar, para que ustedes sigan añadiendo un poquito a ella, es la palabra et. Porque ahí dice, todo lo hizo en forma hermoso a su Tiempo. Y ahí es donde viene la palabra hebrea et. Esta palabra es tiempo oportuno. Todas esas secuencias de cosas que pasan, orden, armonía y precisión matemática, lo hizo en su tiempo oportuno. A diferencia de la palabra que encontramos en el griego, que es la palabra cronos, que básicamente lo que significa es el tiempo lineal del reloj. Aquí no está hablando de eso. Okay. Aquí no está hablando de tiempo lineal de un reloj cuando da vuelta. Él se refiere a la estación correcta. Si tú estás en este tiempo llorando, tú estás en la estación correcta. Si estás en Dios, ¿verdad? Si tú sales por la noche y te metes al downtown Orlando para allá abajo a las 3 de la mañana, ay Dios mío, te pasa algo, te buscaste un lío.
Y qué bueno, si vas a donde Dios, Él va a transformar lo que te pasó mal para bien. Ay, pero si no tienes a Dios, ¿qué te pasa? No haya propósito. Hay catástrofe. Pero entonces, Dios este es, esperanza. básicamente se refiere a la estación correcta, a la oportunidad señalada y a la precisión quirúrgica de Dios. Y para que ustedes sigan añadiendo, mira, lo que implica esto, este tiempo, es que en el cielo no hay pánico. No. No hay pánico de emergencia en el cielo. O sea, que todos los que están viendo a Dios ahorita en el cielo no entran en pánico por cosas que nos pasen. Ay, mira, cuidado, mira lo que José está pasando, lo que Ricardo está pasando. Si te Todo el mundo digo, está tranquilo. Nadie entra en pánico. Porque Dios orquestra todo como Perfecto. perfecto organizadamente. a su tiempo, que es tiempo, no es crono, no es reloj corriendo, no es reloj, se refiere a una estación correcta, oportunidad señalada y precisión quirúrgica. Eso es lo que significa. O sea, lo que puedo decir yo es que, o sea, si nos paniqueamos aquí, o sea, la verdad que no tiene ningún propósito paniquearse aquí. O No sentido. tiene. O sea, no hay sentido de paniquearnos o de entrar en angustia cuando Sí. estamos pasando por algo. Si ya sabemos que Dios nos puso ese deseo eterno y lo que tenemos en el cielo es eterno, de nada sirve estar en angustia o en dudas. Sí. A donde sea que vayamos, Él va a estar con nosotros. Y hay algo que tú dijiste el domingo, Javier, que yo lo veo más como respetar los tiempos, porque tú dijiste al final, después del poema del tiempo, que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, pero que no vaya a ser que te confundas Ajá. en tiempos de reír y estés llorando. O sea, yo creo que Importante. sí. Eso es importante. Sí. Vivir en el presente es eso. Es bien presente. Abrir tus O ojos. sea, si es momento de llorar, tranquilo. Llora. Llora, Señor, estoy delante de tu presencia. Tengo esta. ¿Y cómo alguien se puede confundir en ese aspecto? Yo creo que que- hay personas que, vamos a poner un ejemplo. Hay personas que tienen una super fe. Una super fe es aquella que la persona puede estar pudriéndose en tristeza y tú le dices, ¿cómo está? Súper bien. Pero va a la casa a llorar. No es mejor decir, mira, estoy malo. Estoy bien malo. Pero yo sé que Dios está conmigo y por favor ayúdame. Por ejemplo, hoy una muchacha me llamó para orar por ella porque iba directo al hospital porque le estaban evaluando el cerebro para pues hacerle una operación. Y ella dice, yo tengo mucha fe que el Señor tiene todo el propósito de la vida, pero ahora en este momento estoy paniqueado. Honesto. Estoy paniqueado. Y yo, es normal. Como ser humano, el estar paniqueado es normal en momentos. Pero tienes que dar cuántos pasos para atrás. ¿Para ver qué? El macro. El macro. Y cuando ves el macro, tú dices, no, mira, estoy paniqueado, pero yo sé que Dios tiene el control y yo voy a confiar en que todas las cosas van a salir bien. Y oré por ella a través de eso y salió. Y ahorita la vamos a llamar para ver qué es lo que está Y pasando. si tú mismo no los puedes ver, eso es lo importante de hacerle caso a Dios. Cuando Él dice, tienes que amar a aquellos que te odian, tienes que amar a tus hermanos también. Si tú estás cerca de personas que aman al Señor y tú en ese momento no puedes ver el macro, tienes a alguien que se llama Dios y sí. te ayuda. Sí. Es importante porque a veces que no lo podemos ver, Sí. humanamente hablando. ¿No? A veces que no lo podemos ver. Pero otra persona te ayuda. Sí. Otra persona Porque te puede nos ayudar. cegamos por los problemas. Sí. Nos Claro, cegamos. la cosa es que solo no podemos tampoco. O te No, llenas de podemos. callos en un momento dado, cuando sabes que tú estás mal, te llenas de callos, porque no, esto no me va a pasar a mí, no, esto no me va a Sí. pasar a mí. Y tienes una fe como el libro de Secret, declarando todo y descartando todo y cancelando para aquí, cancelando para allá y cancelando los tiempos hermosos de Dios. Eso es orgullo, ¿no? Wow, mira. Si yo No, yo cancelo esto que me está pasando. ¿Cómo es que tú cancelas? ¿Qué tú vas a cancelar? ¿Qué poder tienes tú para cancelar qué? Nada. Nada. Si el Señor, que imagínate a Job allí, cancelo que esto me está pasando. No está. Jesucristo, cancelo. No, eso no es así. No está. La voluntad de Dios. Dios es un Padre que nos va a correr. Los métodos pedagógicos que va a usar son los mejores para que nosotros podamos ver lo mejor que nosotros tenemos, que es Cristo. ¿Verdad que sí? Sí. Y para eso vamos a pasar por un proceso y no podemos estar cancelando cosas. Si no, resolvemos en micro las circunstancias. Y si no podemos, damos un paso para atrás, vemos el macro y sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. De cualquier forma, no importa qué. Y si puede no ser. puedes, pues busca a alguien que ame a Dios y te va a ayudar a verlo también. Y te Solo va a no se ayudar. puede. No te, Solo no no te puede. encierres en tu casa porque Sí. si tú no lo puedes ver y estás solo,
Imagínate. Te puedes aislar. ¿Qué vas a ver? No te puedes aislar. Eso es una de las cosas importantes, Exacto. que eso es una de las estrategias del enemigo. Aislar a la persona. Aislarte. Aislar a la persona como aisló al endemoniado que Jesucristo le sacó a Legión. Aislado entre los sepulcros. Entre los sepulcros nadie le gustaba estar. Él estaba ahí aislado. Y puedes, Portándose y haciendo su montón y de puedes cosas. volver, pero te vas a tardar más y vas a venir con más heridas, que esa Sí. no es la idea. Exactamente. Porque si eres de Dios, pues vas a venir. Pero te vas a tardar más y vas a sufrir más. Exacto. Porque hay sufrimiento que es importante y hay sufrimiento que es innecesario. Claro. Claro. Hay cosas que son innecesarias que lo necesita es ver a Dios. Entonces, mire que es importante esto para que tengamos, y los que nos están escuchando, es importante que las temporadas de oscuridad son herramientas esenciales para moldear el carácter. Antes de la siguiente estación. ¿Usted no le pasa que usted se enferma y usted, oh, enfermo? Sí. Y de repente le viene la salud y usted dice, wow, Gracias, Señor, no hay flu. qué brutal Y es estar entonaste. bien. Sí, ¿Ah? sí pasa. Qué interesante. Imagínate que nunca te enfermara. Si nunca te enfermara, ¿hubieras entendido lo que es salud? No. No. Eso es lo que yo les quiero decir. Y también, si nunca tienes el banco vacío y nunca estás sin trabajo, Exacto. no vas a entender, Es uno de los mejores maestros. no vas a entender lo que verdaderamente cuando Dios te da. Eso es uno de los mejores maestros, ¿verdad que Y sí? tenemos un ejemplo aquí, yo estuve moviéndome de trabajo, por aquí, por allá, buscando, y tuve este compañero por aquí que Ricardo todo el tiempo me decía, mira, tranquilo José, que yo sé que cuando Dios te dé la oportunidad, tú lo vas a poder apreciar. Y ahí vemos el ejemplo, y Diego también estuvo ahí, me decía, tranquilo, estamos en esto. Y yo, sí, yo estoy tranquilo, a veces me desespero. Y ellos me decían, tranquilo, no te preocupes, porque eso va a llegar. Y eso es lo importante, estar cerca de personas que amen a Dios, Claro. porque reaccionas rápido. Es importantísimo. O sea, nos ayudamos. Es como dice, este dedo puede trabajar solo, pero con los demás trabaja como mejor. No. Si yo le corto este dedo a esta mano va a trabajar mejor. No. No No. trabaja, pero puede trabajar cojeando. Necesita todas sus partes para poder trabajar bien. Y se ayudan las unas con las otras. Es la importancia de la iglesia, ¿no? Sí. Eso es lo importante de congregarse, ¿verdad? La importancia de tener amigos que amen al Señor más que otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Y qué les parece esta próxima palabra? La palabra Olán. Es la palabra Olán que básicamente es donde dice la palabra eternidad. Si usted lo busca en el original va a encontrar esta palabra que significa oculto. Significa eternidad. Y le voy a decir por qué. Porque proviene de una raíz que significa estar fuera de la vista. So, Dios puso una eternidad en el corazón que está fuera de tu vista porque tú estás en tiempo y en espacio. Oh, porque eso es eterno. Entonces aquí tenemos un cablecito. Usted ve el cablecito hacia ahí, se lo puse aquí para que pudieran entender. No sé si por ahí se ve una marca anaranjada, pero vamos a pretender de que este Está. control que está aquí Ahí eres está la tú. marca. Nadie de los que nos está viendo, y ustedes en esta mesa tampoco, ustedes saben cuán largo es este cable, esta soga o sí. No. No, exactamente no. Ustedes no saben. Los que nos están viendo no saben. Pero ese control, este puntito anaranjado que está ahí, representa que tu vida de 20 años no se compara a una eternidad. Mi vida de 80 años no se compara a una eternidad. Es más, tú ni te la puedes imaginar. Después de que Dios te saque de este mundo, tú vas a vivir más en la eternidad que en los 80 años que viviste aquí en la tierra. Claro. Eso significa que tu existencia es más real, ¿dónde? En la eternidad. eternidad. Ok. Eternidad. Es más real en la eternidad. Dios puso esa eternidad en los corazones en medio de un mundo donde hay tiempo para todo y siempre está marcado por el tiempo. Por eso es que tú no la puedes entender. Y no lo vamos a entender. Y no la vamos a entender, porque para eso hay que ser Dios. Sin embargo, la sientes Sí. y la Lo añoras deseas. y la buscas. Y por eso es que te sientes como te sientes. Porque tú la sientes, la eternidad por dentro. Tú sabes que hay algo más, hay algo más. Te levantas, Señor, hay algo más dentro de este caos que yo puedo estar viviendo. Hay algo más. Tiene que haber algo más. Eso es lo que tú estás diciendo. Claro. Esta palabra representa una dimensión invisible que Dios puso en el centro de la voluntad y la conciencia del hombre. ¿Estás viendo? Creo que la eternidad es el cimiento pues, de nuestra fe.
Hoy yo estaba hablando con un amigo del trabajo, bueno, Daniel, si nos ves por aquí, saludo, saludazo. Ojalá. Estábamos, Esa, ¿verdad que sí? Daniel. Estábamos hablando y yo le pregunto, Daniel, en Venezuela ¿cuánto cuesta un caballo? Le digo yo. No, cuesta tanto, el mantenimiento es tanto. Y yo digo, "Ay, me gustaría tener un caballo más adelante. Me gusta. Ajá. Pero entonces después yo dije, bueno, me gustaría ese caballo. Si yo lo alcanzo en esta vida, pues excelente. Pero después me llegó otro pensamiento y dije, bueno, si no lo alcanzo en esta vida, yo sé que Dios me va a dar a mí un caballo en la eternidad. Y no solamente un caballo, sino que también un león. Y uno lo dice como chiste, pero es que eso le da tranquilidad a mi corazón. Sí. Sin yo pensar que Jesús me tiene una vida hermosa que ni siquiera yo me puedo imaginar en la eternidad. Si yo no pienso eso, yo digo, si yo no tengo el caballo, yo no sé qué yo voy a hacer. Si yo no viajo a tal país, yo no sé qué yo voy a hacer. Yo igual quiero el caballo ahorita, Ajá. en esta vida. Está bien. Pero si no lo tengo, yo sé, puedo morir en paz, que Jesucristo me va a dar un caballo allá arriba. O sea, en la eternidad es lo que te da paz. Y eso es importante porque muchos pudieran argumentar, estos muchachos están hablando mucho de la eternidad, que no la han visto y no están aprovechando su vida de hoy. No, ¿No? porque en la Biblia nos enseña a vivir en el Presente. presente. Y es psicológicamente correcto no vivir en el pasado y no vivir en el futuro, sino vivir en el presente. Porque vivir en el pasado, sí, lo que Trae causa es depresión. depresión. Vivir en el futuro lo que causa es Ansiedad. Sí. y hay que vivir en el presente. Y en el presente tú haces las cosas necesarias para alcanzar cosas. Pero eso no significa, Entendiendo el gris. entendiendo el gris, como tú has dicho, hablamos ahorita, Ujú. pero eso significa que tú no tienes algo dentro de ti, ese chip que te dice, hay algo más, hay algo más. Porque te compraste el caballo y se enfermó. O se murió. Y ahora lo vas a reemplazar con otro caballo. O ese caballo te va a dar un dolor de corazón. Porque los caballos son como unas personitas con cuatro patas. Y el sufrimiento de perder un animal está nasty, Horrible. difícil. Horrible. Está brutal. Entonces, ahí donde está. Ahí está oculto. Nosotros podemos ver podemos ver ese puntito anaranjado nada más de la historia de la eternidad. Y el pasado eterno está oculto para nosotros. El futuro eterno está oculto para nosotros, pero lo sentimos todos los días, lo sentimos todos los días, lo sentimos todos los días. ¿Está bien? Y eso representa entonces esa dimensión invisible que Dios puso dentro de nosotros. Y ahí es donde entra también confiar en Él y, como dices tú, rendir el tiempo a Él. Claro. O sea, Entregar porque el estamos control. ciegos del pasado y del futuro. Si rendimos el tiempo a Él, estaríamos en paz en el presente. Control. Entendiendo que Dios está en control Exacto. de nuestra eternidad y que arregló Y de nuestro todo, pasado, de todo. la vida es totalmente diferente. Eso sonará cliché, pero es que no se puede vivir igual. Pero mira, vamos a decir que tú vives una vida brutal aquí. Tu vida está brutal. Viviste, tuviste dinero, negocio y amaste al Señor. Pero las otras personas que no hicieron lo mismo, que no pudieron, que vivieron, que perdieron sus hijos. Toda la gente que perdió a sus hijos en Venezuela. Todos esos terremotos que han habido por ahí, por diferentes lugares. ¿Qué pudieran decir? Pudieran decir lo mismo. Y de ahí donde está. Y por eso es que este mensaje es severamente importante. El entender que incluso en esos oxímoron de la vida, en esos momentos dificultuosos, Dios tiene poder para devolver para atrás. Escúchame. Y a lo mejor no lo vemos ahora, pero lo vemos cuando Cristo venga, que resucitará a todos nuestros seres queridos Claro. junto con nosotros. Si Dios no existe, ¿qué esperanza entonces hay de esa gente que murió? Ninguna. Y que la vida es injusta y que Y no puedes pelear porque that's how the cookie crumbles. a quién le vas a pedir. ¿A quién le vas a pelear? ¿A quién le vas a Bueno, hay decir? gente que termina echándole la culpa en No, esa pero imagínate, si le echa la culpa a Dios, significa que por lo menos está creyendo en Dios. Por lo menos. Mira, en momentos nosotros por falta de conocimiento le Claro. echamos la culpa a Dios porque no conocemos que cuando hace las cosas las hace bien. Incluso hasta cuando nosotros no lo entendemos. A ver, no lo entendemos. Pero todo lo hizo hermoso. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra mente. Y por esta razón, el ser humano es la única criatura consciente de esa trascendencia. Dígame si usted conoce algún animal que tiene conciencia de trascendencia. Ninguno. No hay. Tus perritos tienen conciencia de trascendencia. Se murió y ya. Y ya, Él sale, camina. usted conoce un pescadito un Ah, pez que no. tiene una conciencia de trascendencia, No. que sale y te mira del agua y dice, quisiera estar donde tú estás. ¿Qué será de mi propósito?
No, No. ningún animal. Somos nosotros los únicos que hacemos eso. Eso es una evidencia. Una evidencia que nosotros tenemos de que nuestro corazón anhela algo más. Y dame cita, hay que vivir todos los días negando esa realidad. Negándola para no definirla. Negarla, no. Ya no existe. Y tienes que vivir embruteciéndote a ti mismo para no contestar esa pregunta. Y entonces, mira qué interesante entonces. Todo lo temporal no nos sacia como premisa, Ujú. porque hay una eternidad dentro de nosotros. Sí. Y aquí es donde está el drama humano y la ilustración de esta cuerda que tenemos aquí. ¿Ve? El conflicto interno. El drama del ser humano radica en que su cuerpo, luego que ustedes entendamos todo esto, ustedes oyentes, radica en que su cuerpo físico opera en el et. ¿Qué significa et? Tiempo. Tiempo, ¿verdad que sí? El tiempo que opera en el tiempo de ahora, en lo circunstancial, opera en en lo temporal, en lo cambiante, pero su alma está calibrada para el Olam. Lo eterno. Por eso es que te levantas en el trabajo y estás emocionado por 3 meses y después empiezas. Eso me quiero No, ir. espérate, es que me busco, ¿sabes qué? Si yo quiero tener impacto en algo que. Cuando llegamos a Cristo, empezamos a hacer las cosas que el mundo odia y nos comienzan a perseguir. Y cuando nos comienzan a perseguir por predicar la palabra de Dios, nos sentimos bien satisfechos. Sí. Sí. Porque estamos cumpliendo con ese Olán en el corazón. Lo eterno, inmutable. Es que yo tengo un ejemplo para eso, porque me acuerdo la primera vez que yo pude servir aquí en la iglesia en Semana Santa, cuando dimos las 7 palabras. O sea, la sensación, lo que yo sentí de poder hacer eso, Javier, o José y Diego, fue como uno de los logros más grandes de mi vida. ¿Entiendes? Y yo no entendía por qué lo sentía así, pero ahora viendo esto, o sea, tiene sentido, ¿sabes? ¿Sí? ¿Viste eso? Está También brutal. cuando ves frutos en otra persona, que tú le has hablado de Dios, que Brutal. sembraste la semillita Claro. en ellos, ¿entiendes? O sea, eso Sí. se siente como que más hasta que cumplir una meta propia de uno mismo. Se Sí. siente Sí. mejor. Interesante, ¿verdad? Está brutal. Ahora ustedes se van dando cuenta. Se están dando cuenta que hay una satisfacción cuando uno hace más las cosas que Dios está pidiendo, que uno simplemente está buscando las cosas para uno mismo. Mira, a mí me dicen que no, José está fanático, metido. Llaman a mi mamá y si hablan con mi mamá dice, no, él está todavía allá en la iglesia, terminada a la 1, son las 3, está hablando y dice, no, eso está metido por allá, está pasado. Pero es que no, esto no tiene precio. Pero escúchame. El alcohol, los alcohólicos, no son Están Fanático metidos del ahí, alcohol. son fanáticos. el que le gusta a la mujer, no es donde está. Claro, con las mujeres Con las en mujeres. noche, Stricto. Es que el fanático, el que ama el dinero, ¿en verdad dónde está? haciendo dinero Trabajo. todo el día. Dime que el mundo puede fijarse en algo de una manera sin cambiar su vista, obsesionarse con algo y es bueno. Y cuando uno mira la trascendencia del Señor, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, enamorarse mucho más allá. O vamos a decirlo de la misma manera que cualquier perverso se enamoraría de estar siendo mujeriego todo el tiempo. Porque el que es mujeriego está pensando que llega el viernes, sí, el viernes para ir por ahí. El que es mujeriego quiere irse para todos lados, para buscarse una muchacha, para hacerse lo que sea, ¿verdad que sí? Sí. Y está beber, fumar, parizón todos los días. Qué fanático, ¿ah? Pero eso sí está bien. Pero eso sí está bien. Pues no. Lo que tenemos que entender es que también está mucho mejor en enamorarse de un Dios que le dio por gracia a uno la salvación. Enamorarse mucho más y más abundantemente que de cualquier cosa que el mundo te puede dar. ¿Ves? Por eso es que es importante esto del conflicto interno. Intentar llenar el corazón con cosas terrenales es como intentar llenar el océano, el mar, con un gotero. Un goterito. Lo voy a llenar. Me voy a llenar con un goterito. ¡Tin! Toda la abundancia de eternidad que hay dentro de nosotros, llenarlo ¿qué? Por dinero, por cosas que van y vienen. Ahí donde está la cosa. ¿Está bien?
Ahí es donde está la cosa. Donde tú eres el puntito en el medio, te tienes que llenar y tienes que salir para observar toda la trascendencia. Si nosotros jalamos esta soga por aquí, Vamos para acá. si la jalamos, ¿dónde está Maleta? No, ¿Para acá? tienes que jalarla allá. Jálala tú. Ahí está tu vida. Tu vida sigue pasando. No sé qué es la eternidad. Ahí tú te moriste porque lo que tuviste fueron 60 años. Ya. Seguiste por ahí, sigues Y ahora viviendo, es sigues que viviendo, queda. sigues viviendo, sigues viviendo, sigues viviendo, sigues viviendo. En Cristo sigues viviendo. En Cristo sigues viviendo. Sepa. En Cristo sigues viviendo. Mi caballo. Dile ahí, dile, ¿qué sigues Mi viviendo? caballo. Allá, los caballos que bajan del cielo con Cristo, uno va a ser tuyo. ¿Me estás viendo? Ahí está, y sigues viviendo, y sigues viviendo, y sigues viviendo, y sigues viviendo, y sigues viviendo. Y tú crees que ese puntito es lo que está declarando sobre tu vida todo lo que tú eres en realidad. Ese puntito no, ese puntito es una parte minúscula de tu existencia. Toda esa eternidad es lo que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Qué les parece? Añadan a eso. Eso a mí me da seguridad. Porque yo puedo experimentar que a mí Dios me ha dado algo. En su momento me dio una responsabilidad. Y yo hice un desastre en realidad. No le hice caso. Y tomé decisiones que no eran correctas. Y después del tiempo, yo pude ver que de esa responsabilidad que Él me dio, salió algo bonito. Puedo ver que hay personas que están amando a Dios en el proceso. O sea, salió algo bueno. Entonces, ¿qué yo puedo decir con todo esto? Que ya yo no tengo miedo a fallar, como ya lo dije. Obviamente, uno tiene que hacer las cosas bien. No vas a buscar dolor a propósito. Pero no importa, cuando Dios te llama, camina que Él va a enderezar tus pasos. Y no importa si te equivocas o no, porque todo va a obrar para bien. Por lo menos ese es el ejemplo que yo tengo en mi vida. Yo hice eso mal. Dentro de eso hice algo bien y Dios lo utilizó para bendición. Claro, es que así que funciona. Sí, la libertad que te da, pues. Sí. Y como dice él, o sea, pones toda tu seguridad en Jesucristo y ya no temes a nada. O sea, puedes fallar, puedes intentar conseguir algo y te sale mal, pero como tú estás con Él, Cristo está en ti, o sea, ya no hay forma de que caiga en depresión No, o, no, que, me vuelvo a entrar. o que le eche la culpa a alguien o qué sé yo, ¿sabes? Sí. Ahí es donde está todo este proceso. Y para terminar este tiempo de conversación, hay unas aplicaciones prácticas aquí, ¿verdad? Y hemos hablado de muchas ya, ¿verdad? Hemos Sí. estado ahí. Entonces, entre esas aplicaciones prácticas que yo sé que ustedes tienen en los papeles ahí, Ujú. vamos a dialogar un poquito sobre esto. ¿Es normal sentirse insatisfecho en la vida? Sí, Claro. Claro. ¿Por qué es normal sentirse insatisfecho? porque Dios nos puso en nuestro corazón. Porque Dios puso Olán Olán en nuestro corazón. El paraíso de Apocalipsis es para nosotros. Tú sabes que Pablo dice, si mi galardón está aquí en la tierra, ¿qué dice? No lo quiero. No lo quiero. Pobrecito de mí. No lo quiero. Si Pues este es mi también por galardón. nuestra ontología caída, ¿sabes? Sí, Por los espectadores que somos y no nos va a satisfacer nada aquí. sí. Nada. Pero podemos deducir después de toda esta experiencia que tú te puedes levantar por la mañana y cuando te levantas de la cama y haces. Y ya tú sabes lo que es. Ya Sí. Salomón no lo dijo. Que se puso Olán en tu corazón. La frustración con el aquí y el ahora es una prueba antropológica de que fuimos diseñados para algo más grande. ¿Cuál es la segunda aplicación? ¿La puedes leer ahí? Sí, la segunda es renunciar al control. El ser humano no tiene la capacidad mental de poder llevar completamente Y entender la obra. y entender la obra de Dios desde principio al final. O sea, por lo tanto, no se requiere entender el mapa para confiar en el arquitecto. Pruébame eso de una manera lógica. Bueno, estamos aquí debajo de este warehouse. Yo no conozco al arquitecto. O cuando te montas, Yo no sé si se copió. cuando te montas un ascensor o un elevador, sin Sí, saber quién lo hizo, el arquitecto o el constructor que lo Te hizo. tiras en un paracaídas sin te tiré un saber. paracaídas. O en el ¿Sabes? avión, en los O aviones. en los O que aviones. pases en verde. ¿Quién dice que alguien no se va a comer la luz? ¿Tú no Ah. conoces al que está parado en el rojo? No. Tú no conoces al arquitecto del carro, tu ingeniero de tu carro. No. Y tú lo guías como si él fuera funcional de la manera correcta. Sin embargo, el mundo le está pidiendo a Dios que le explique todo.
¿Cómo es posible que el hombre entienda, siendo finito, a un Dios infinito? Posible. Caballeros, el Dios bíblico es inescrutable. El Dios bíblico no fue creado. El Dios bíblico existió eternamente, o mejor dicho, es desde antes de todas las cosas creadas. ¿Cómo lo vamos a entender? La única manera que tenemos para poder entender ese Dios maravilloso es mirando a Cristo. Sí. Porque esa es la imagen, el reflejo total del Padre, es Cristo Jesús. De otra manera, si Cristo no hubiera venido, estuviéramos mirando para arriba y diciendo quién es ese, no sabemos, nos ama, no nos ama, de qué manera, estuviéramos filosofando de un montón de formas Sí, sabe que eso. hasta el día de hoy. Sin embargo, Cristo nos revela a Dios de una manera perfectamente clara para que usted entienda con cuánto amor hemos sido amados. Entonces, Ricardo, vamos a ver la tercera parte de lo práctico. Dice, abrazar la madurez y soltar el pasado. Vivir añorando el pasado o estancado en dolores antiguos que impiden avanzar hacia el propósito eterno. Añadan de eso. Después de haber entendido que Dios puso Olán en tu corazón. Bueno, soltar el pasado es... Y entender que el sufrimiento es parte de ese macro. ¿Has dicho? Claro. Porque hablamos de lo hermoso. Hablamos, ¿verdad? De ley. Ahora estamos hablando de Olán. Todo Dios lo hizo perfecto para un propósito. Entonces, abrazar la madurez Abrazar a Cristo. es soltar el pasado también. Es verlo como parte de lo que Dios tiene para mí en el futuro. No verlo como que, ojalá no haya pasado por ahí. Y más. No, que eso es parte de la belleza que Dios te tiene en el futuro. Yo siempre digo que si Dios nos borrara a nosotros todas nuestras experiencias pasadas, ¿en quién tú te conviertes? ¿Tú fueras Diego? Nada, porque eso Sin fue lo que me identidad. formó a mí. ¿Tú fueras José sin tus experiencias pasadas? No. No. Solamente una persona en el puntito ahí micro dice, ¿por qué a mí? Pero una persona que da el paso para atrás y observa dice, bueno, aquí algo está pasando. Yo sé por el libro de Job, ok. Yo sé que Dios, ok. Yo sé que hay un enemigo, yo sé que Dios tiene propósito, yo sé que Dios está trabajando para bien. Uy, espérate, yo sé que esto es difícil, me duele, llorando, pero que es tiempo de llorar. Claro. Pero en Cristo no se llora sin esperanza. Porque la Biblia dice que el sufrimiento que viene de acuerdo al mundo causa muerte, pero el sufrimiento que viene por parte de Dios causa vida eterna. ¿Usted está viendo? ¿Está bien? El sufrimiento que viene por parte del mundo te va a ver, rácata, rácata, rácata. Pero el sufrimiento que viene por parte de Dios es otra cosa distinta. Es algo que te levanta, te corrige, te llena, te hace copartícipe de los sufrimientos de Jesús. Esto el mundo nunca lo va a poder entender. No. Nunca. Esto es gibberish para un agnóstico. Esto es gibberish para un ateo. Esto es gibberish para una persona que no cree en el Señor, pero para nosotros es poder y gloria el saber que somos copartícipes de la experiencia de Jesús. Es mucho mejor. Y el último punto, dalo ahí, Diego. Fidelidad en el metro cuadrado. Dice, la responsabilidad del creyente no es descifrar la historia macro de la humanidad, sino ser plenamente fiel en el espacio y la temporada específica donde Dios lo ha colocado hoy. Ajá. Mira, yo me he atrevido a hacer la pregunta. Algo como el cáncer, pues, es horrible. O sea, yo no he pasado por ahí. Yo he tenido ya 2 personas que sí han pasado por él y gracias al Señor pues lo han superado. Y al primero yo se lo pregunté. Me dijo que pasó por toda esa situación. Y después de todo, yo le dije, ¿tú cambiarías el haber tenido cáncer o no? Algo como cáncer, que es horrible. Me dice, no. Ahora yo veo a Dios de una manera diferente. Da pa' ahí. Ok. O sea, ese señor tiene un testimonio que yo no puedo dar. No. Y ese señor se puede parar en tribuna y decir, ¿sabes qué? Ni siquiera el cáncer yo lo cambiaría por Dios. O sea, las evidencias están, las personas, evidencia viva que tenemos. Sí, está brutal. Y mira, hacerle demasiado muy duro. O sea, horrible, tiene que ser horrible. Sí, o sea, nuestra vida creo que no es como, ¿cómo tengo una palabra? No es como una colección de momentos aleatorios,
sea, Dios Sí. todo lo hace con un propósito detrás. Todo tiene Todo Sí. tiene un porqué. Entonces, al vernos en esa situación de, por ejemplo, si sufrimos o algo, hay que ver más bien es el propósito que Dios tiene Sí. detrás de todo eso. Y yo digo Sí. que cuando dice fidelidad en el metro cuadrado, yo lo veo como más entender que cuando tienes esos momentos en que tú no entiendas por qué estás sufriendo, aún así te mantengas fiel a Dios y aunque todo, o sea, parece que no tenga salida, tu confianza esté en Él y eso te da la tranquilidad. Sí, ¿Entiendes? eso es lo que se trata. Hemos tocado estos puntos. Ahora ya sabemos por qué es que te sientes como te sientes. Ahora usted puede sentarse un momentito a analizar lo que estos caballeros y este tu servidor hemos tocado en esta tarde para ustedes y puede analizar y decir, wow, Salomón estaba nasty. Él pensó y le dio una respuesta a lo que yo siento que yo no entiendo. Y obviamente por inspiración del Espíritu. La sabiduría que Dios le estaba dando, las experiencias para poder llegarnos a nosotros. Si él no hubiera hecho todo esto, no hubiéramos tenido sus proverbios, no hubiéramos tenido Eclesiastés. Pero porque él pasó por todo esto y lo transformó Dios para nosotros como algo de una experiencia que nos Maravilloso. transforma. No sé, ya de aquí, en este momento, usted en esta noche cuando se vaya a acostar, mire hacia arriba y dice, Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo soy el problema. El problema no eres tú. ¿Qué es mejor? ¿Existir o no existir? Existir. Aunque tu existencia sea difícil, es mejor existir o no existir. Existir, por supuesto. Y por existir nada más, que Dios nos da la oportunidad de hálito de vida, ya por eso tenemos que levantar nuestras manos. Y si lo que te estás comiendo hoy no te agrada, no te preocupes. En Dios se va a convertir en el manjar más grande de tu vida. Señor. Ese metro cuadrado donde tú estás viviendo, en la historia de la eternidad y del mundo, se va a convertir en un paraíso para los que viven alrededor de ti y tú dejas entrar a él. Y por eso es importante el entender este concepto. Si lo entendemos, nuestra vida cambia. Totalmente. Si lo entendemos, podemos contestar las preguntas. Si lo entendemos, podemos ayudar a otros que están pasando por las mismas vicisitudes y circunstancias que ya nosotros hemos pasado y lo estamos entendiendo en esta hora. Eso no nos hace mejor que nadie, pero nos pone en una posición De ayuda. de ayuda Ayuda. para aquellos que no lo entienden. Nos tenemos que llenar de misericordia para eso. Entonces, ¿qué creen? ¿Lo explicamos bien? Sí. Claro que sí. ¿Lo explicamos bien? Sí. Pues saludos a todos. Espero que esto haya sido de una bendición grata para la vida de ustedes. Aquí les bendecimos. Por favor, comparta este video si usted lo escuchó completo y dijo, contra estos muchachos estaban hablando ahí cosas interesantes, ¿verdad? Una mezcla entre viejitos y jóvenes. Compártalo, llévelo a algún lugar, póngalo en su Facebook, en su Instagram, donde quiera, lo que quiera, porque vamos a hacer el reach de aquí. Bendíganos simplemente con compartir. Si usted lo hace, este ministerio sigue creciendo y podemos seguir estar haciendo cosas aquí. ¿Está bien? ¿Quieres decir algo? Bueno, busquen al Señor, que Él tiene la respuesta a todas esas preguntas. Que no lo entienda, yo le puedo decir que si Él me salvó a mí y Él nos salvó a todos nosotros, lo puede hacer contigo también. Aleluya. Ciérrale. Yo puedo decir algo, que pongan su mirada en Cristo y que pongan todos sus planes en Él, que Él los puede convertir en algo hermoso a su tiempo. Recuerden que lo mejor que le puede pasar en su vida y en la vida de cualquier persona y ser humano es conocer a Dios. Él va a transformar completamente sus corazones y lo va a acercar más a su amor y cuando ya estén en su amor se van a dar cuenta que no hay nada mejor que eso. Dios los bendiga. Amén. Mira, no crean que somos Sisi. Ese hombre pelea memey. Ah, No somos Sisi. Ya chequé aquí. No somos Sisi. Pero no, gloria a Dios. Dios les bendiga. Que la pasen bien para la gloria de su nombre. Bye. Comenten.